Vaya, la primera. Están las notas en la página y en los videos, ahí por si los quieren revisar. Nos habíamos quedado, les había prometido lo del Stochastic Swing Lemma, pero para no hacernos bolas con la anotación, nada más voy sobre las notas de la vez pasada, rapidísimo. O sea, lo que queríamos era definir una integral con respecto a una trayectoria fea, ¿no? Que era la de X, y queríamos, o sea, dijimos que los approaches normalitos, que eran los de tratar de hacer un esquema de integración estilo, pues, ¿qué será eso? Regla del lado izquierdo. No funcionaban, y habíamos dicho que había una pequeña idea, que era que en lugar de integrar cosas abstractas, integráramos una función de la trayectoria y la hacíamos mediante una especie de aproximaciones, pero más finas, ¿no? O sea, incluíamos un término de derivada que tenía que ver con o sea, que tenía que ver con la asignatura, ¿no? Después de esto, pues miren, básicamente lo que les quería recordar un poco era el contexto. El contexto es X está en un vana, y luego tienen una función, quítenle esto si quieren, es una función o un proceso, lo que quieran, que está comiéndose a un vector, o sea, es algo lineal, ¿no? Es como una matriz, y les dije, no se asusten de que les pida que tenga derivadas de tan fuertes como quieran, porque el caso básico es en el que esto está en Rn. Entonces, una matriz, diferenciabilidad respecto a las entradas no es nada, ¿no? Entonces, nada más recordarles que esa era un espacio feo, y les puse que medio así de la nada un par ahorita las voy a usar, un par de estimaciones sobre nada más es un Taylor, o sea, enuncié lo que significa Taylor en este contexto con la matricita. Hay objetos, como les digo, que son derivadas de orden 1 y 2, pero, o sea, no son la gran cosa si piensan que estamos trabajando con matrices, ¿no? No es mucho pedir. Este era el principal perdón. ¿Iban a decir algo? Creo que se te activó tu audio, Pardo. Ahí está, ándale, gracias. Entonces, Perdonen. ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardecitas a todos. Entonces, la cosa básica era regresarnos a lo que íbamos a hacer, pensarlo como si se lo fuéramos a escupir a echar a la compu. Lo que íbamos a hacer era este esquema. Entonces, la compu lo que recibiría sería una función de dos parámetros, S y T, y trataría de hacer por ahí una suma de cosas, que sería esta, ¿no? Definimos, y eso era un poquito novedoso, a mí se me hace medio novedoso, definimos este pedazo ya integrado, o sea, ya multiplicado por el lado izquierdo y compensado y lo que quieran. A eso le vamos a dar un nombre, y simplemente vamos a estudiar, o sea, lo que les dije de que hacía el swing lemma era tratar de ver la convergencia, de darle nombre a esto y ver cuándo convergía. Y podemos hacer eso de manera abstracta, ¿no? Si a esto le llamamos algo, letra, creo que era la G mayúscula, así lo voy a decir hoy. Entonces, si le llamábamos así a las cosas que estábamos sumando, entonces poníamos dos condiciones. Bueno, definíamos un incremento, ahorita les digo por qué es natural esto. Definíamos un incremento, bueno, sí les dije por qué era natural, perdón. Definíamos un incremento de la, no es incremento, es como un incremento de segundo orden, o sea, definíamos delta de G como una función de tres parámetros que consistía en medir el error de pensar que esta función fuera aditiva, ¿no? El error era y lo llamamos delta. Y eventualmente estamos pensando que estas son como reglas. Recuerden que estas eran como las reglitas de integración numérica. Entonces, chunche de por acá debe ser típicamente mucho más fino que la regla que estemos tomando. Entonces, esa finura, digamos, la medíamos con la Helder continuidad, y pedíamos que el error tuviera una especie de Helder continuidad muy grande que era interpretada como un error. Ok, ya, eso es todo. Eso es todo, ¿no? Entonces, ya que teníamos esas hipótesis, nuestro prospecto, que por el momento no es nada, es un ente abstracto, ¿no? No tiene nada que ver con X, ni Y, ni nada, es nada más una función.
si le pedimos que satisfaga que su error se mide con Helder así, entonces existe un único mapeo, y aquí va ¿cómo se dice? La parte importante. No le puse suficiente importancia, aunque por ahí alguien me dijo, sí, es que es continuo, ¿no? Entonces, existe una manera continua de mandar todas esas reglas que dependen de dos parámetros, ¿no? Que tenían una continuidad de orden alfa y un error medido de manera beta. Todas esas funciones G mayúscula nos podían, si dábamos todas esas, nos podíamos construir una sola función que no dependía de dos parámetros, que dependía nomás de una trayectoria. Una sola función que fuera alfa Helder continua, y el mapeo que estábamos denotando como I de G satisfacía que era continuo, ¿no? Es decir, la norma que teníamos, esta de por acá, más esta de por acá, la norma que teníamos en el input, la medíamos, perdón, la norma del output, que era la norma Helder normalita, la medíamos con la que les di. Ok, la parte importante era esta, el error que cometemos a la hora de hacer la operación, esta la llamamos como operación integral, o bueno, la ponemos así, por eso es la I, la diferencia es de este orden, ¿ok? Y ya, eso era todo, entonces ahí voy con la prueba. Y ese es un resumencito de lo que hicimos la vez pasada. Me detienen si hay algo por ahí que no cuadre, ¿no? Y obviamente este error es súper irrelevante cuando S y T están lejos. Entonces, la prueba hay varias. Les voy a poner una nada más. Aquí dice que es súper importante y que te van a probar de dos maneras. Pero pues nomás voy a poner una. Entonces, lo que tenemos otra vez, el input era, no lo voy a escribir, pues, pero el input era que el error está chiquito. Entonces, eso creo que es lo principal que deberíamos de tener en cuenta. Y primero probamos unicidad. Esto es medio trivialón porque si tenemos dos, si hay dos is y prima que satisfacen como arriba, ¿no? Entonces, a la hora de que tengamos y letra de un incremento, si lo medimos con el de la prima, pues le podemos ensanduichar una G, ¿no? O sea, esta la podemos sumar y restar aquí. Lo que vamos a tener es que es menor o igual que este pedazo de por acá. Entonces, condiciones elementales, los cálculos elementales nos van a dar que esto es T menos S la potencia error. Y pues esto nos está diciendo que esto ya, recuerden que es una trayectoria, ¿no? Recordar que esto ya es una trayectoria. Entonces, pues es una trayectoria de Helder continuidad mayor a un, ¿no? Ya es una trayectoria. Bueno, falta un pedacito extra, ¿no? Es una trayectoria y además satisface que empiece en el cero, ¿no? Porque podría técnicamente ser una constante no trivial. Entonces esto, o bueno, cero, si quieren, no puedo poner un cero para no hacerlo de dos parámetros. Esto ya es igual a lo del otro pedazo y esto es igual a cero. Entonces esto ya es trivial, ¿no? Este pedazo más este pedazo me dan conjuntamente que la I es igual a I. Bien. Perdón, ahí está. Eso ya me da que las dos son iguales. Ok, esa facilidad. Beta es mayor que 1. Sí. Beta es... Sí, eso tiene que ser parte eso tiene que ser parte de las hipótesis. De hecho, sí, lo olvidé enfatizar. Sí. En todas las cuentas va a salir que beta es mayor a 1. Creo que todos hicieron. Octavio, José Luis. Sí. Esto viene del hecho de que pues los cálculos se hacen como el típico truquito de que un incremento lo ves como la suma de sus incrementos chiquitos. Entonces, esos al final los puedes de cierta manera como sumar. Son sumables cuando
cuando el exponente que le pongas es mayor a 1. Entonces, esa es la razón. Y la prueba de la existencia, digamos, la existencia per se está facilita también. Lo que es un poquito complicado probar es la aditividad. Entonces, la existencia es, bueno, o sea, vamos a pensar en cómo es, si esta ya es una función, por ejemplo, si, vamos a ponerlo, si ya tuviéramos, si ya conocemos ahí, vamos a ponerle ahí nada más, voy a seguir el consejo de estos, de los autores. Si ya conocemos ahí y las denotamos así nada más, entonces, pues la i va a ser precisamente i de t, va a ser la suma de incrementos, ¿no? Si particionamos el intervalo, a ver cómo lo ponen ellos, v. Si particionamos el intervalo 0t en cachitos de acuerdo a una partición p con norma chiquita, pues esto es precisamente el incremento de la SID, ¿no? O sea, esto sería nada más i de u a b. Si es aditiva, ¿no? Si todo se satisface. Entonces, pues si esto es cierto, y esto es medio cercano y esto en la cabeza es medio cercano, bueno, eso nos gustaría. En intervalos chiquitos les dije que el error estaba cerca de la G, pues entonces esencialmente la I de T debe de ser la suma de Riemann, o sea, no hay mucha opción. Entonces vamos a tratarla así, vamos a tratarla como, vamos a pensar a la I como la suma de Riemann. Bueno, déjenme decir la suma de Riemann, ¿no? O sea, la suma de eso, ¿no? La suma de los pedazos chiquitos. Porque, como les digo, estoy usando el lenguaje como si estuviéramos integrando algo cuando técnicamente ¿no? O sea, aquí no hay x's ni hay y. Entonces, vamos a pensarla como la suma de Riemann y pues, si piensan que es la suma de Riemann, podríamos tratar de pensar la construcción, construcción clásica. Creo que esta es la construcción que también, bueno, no se me ocurre alguna otra construcción distinta para el teorema de continuidad de Kolmogorov. La construcción es bien parecida. Defines, definir la función en los diádicos. A ver, déjenme ver con una barbaridad aquí. Entonces, bueno, es que hay un montón de sí, no hay problema. Definir I de S a T en los diádicos. De orden n, o sea, 2 a la n por menos n por cosa, y y luego sacar límite, ¿no? Y luego trato de sacar límite. Es algo parecido a lo que creo que es clásico en continuidad con Mogor, ¿no? Entonces, para definirlo así, pues definimos iterativamente, ¿no? O sea, para el paso 1 es hacemos una especie de inducción, y para la inducción, pues lo que hacemos es lo quisiéramos como ST, digamos, de nada, debería de ser nada más la cosa como si no lo hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿no? Es decir, nada más esta cosa. No hacer nada. Ahí está. Y luego, si tenemos, bueno, definimos iterativamente la iésima n más unésima, perdón, n más 1, como, esto es por definición, la suma de todas las particiones, todos los elementos, pero que están en la partición, voy a denotarlo así, Pn más 1 con Pn, que es la partición diádica, ¿no? Vamos a asumir que la T es menor o igual que 1. Entonces, pues hacemos el truquito esto lo definiríamos como, pues, lo que conocemos, que es esto. Ok, entonces, si lo definimos así,
Bueno, debí de haberle puesto la n, pero por la razón por la cual le pongo el n más 1 es porque hacemos el mismo truquito bueno, casi el mismo truquito de toda la vida. O sea, es importante considerar que esta no es aditiva. O sea, ya lo dije varias veces, pero, pues, o sea, a uno se le antoja que esto fuera como lo mismo que sumar sobre a ver, vamos a poner aquí un dibujito, sumar sobre los más chiquitos, ¿no? O sea, las particiones más finas. O sea, si esto fuera, por ejemplo, n, bueno, no, posiblemente le falla la paridad, pero este es p, digamos, n más 1. Entonces la PN, a ver, déjame ver si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mira, pura casualidad. Entonces, la PN debería de ser como más rough, ¿no? Debería de ser nada más los de por acá, ¿no? Ahí. Bueno, me falló, pero pues entiendo el punto. Entonces, lo que quisiéramos hacer es expresar esto. Lo que vamos a terminar haciendo es expresar esto con términos de lo que teníamos antes, es decir, de una suma que tenga que ver con la partición azul, que es la PN menos 1, la PN, perdón, y se puede ver más o menos fácil esto. ¿Cómo se ve? O sea, vamos a tomarlo, por ejemplo, en la negra, ¿no? La negra es esta de por acá. Si queremos, estamos sumando sobre todas las negras, es decir, el incremento en todos estos cachitos, y pues nada más los vamos a agrupar de 2 en 2, de manera que pues esta la veamos como la del punto medio, o sea, vamos a poner aquí, esto sería esto, U, A, B, ¿no? U, B, pues nada más agarramos el punto medio, ¿no? Ay, perdón. V', vamos a ponerle. Y la del punto medio, pues ya nos va a estar dando el refinamiento. Entonces, pues así lo vemos. Esta cosa, desafortunadamente, no es la suma de este más este, pero es casi la suma de este más este. Entonces, pues lo vemos así, lo vemos como la suma más más el error, ¿no? Este pedazo de aquí lo vamos a ver como la suma de más bien lo tengo que poner al revés. Lo voy a ver como sumar sobre la partición rough, sería esta. Le voy a poner quizá primas o tildas mejor para que no se vea tan feo. No se confunde que es lo mismo. Entonces, sería técnicamente esto, ¿no? Y esto me estaría dando como los incrementos azules, pero aquí lo que voy a hacer es que, pues cada uno como está asociado a un intervalo más chiquito, entonces lo voy a ver como sumar, esto debería ser sumar la U con el punto medio, vamos a llamarle M, es el punto medio entre U y B, ¿no? Sumarlo así, que debería darnos la parte lineal, perdón, esto es M, y pues le resto lo que, le resto el error, ¿no? El error asociado debería ser lo que tenía antes, que era la U, bueno, esto es tilda, perdón. Tilda, sería la U tilda menos T tilda menos esto que le acabo de sumar. Y ya, ese es todo el misterio, ¿no? Porque ahora esto sé que es controlable. Las hipótesis nos dijeron que la diferencia entre esto, este es el delta, si lo recuerdan, y ese es el error, y pues ya, de ahí sale toda la convergencia. Entonces, para no hacerles el cuento largo, ya nos quedó. O sea, este es el que ocupábamos para obtener este, de manera que si denotamos, déjame ponerlo aquí abajito. O sea, si denotamos con así, ¿no? Al término que consiste en tomar el error de perdón, este es delta exactamente, este cachito de por aquí nos va a quedar delta, ¿no? Y este cachito de por acá nos va a estar dando este otro de por acá, ¿no? Y la suma debió haber sido
A ver si me trae esta igualdad, más o menos usando ese razonamiento, esto nos va a quedar así. Y aquí le tenemos que quitar la suma de todos los azules que nos están dando, bueno, la suma de los azules, ¿dónde lo voy a poner? Que es la integral, el operador i en el intervalo st, pero de orden n, ¿no? O sea, si a las sumas azules les quito lo que me faltaba para hacer negro, entonces pues no tengo lo negro. Y ahí está, esa es toda la identidad, ¿no? Esto debería de ser este pedazo de por acá, por el argumento que estamos haciendo, ¿no? Entonces, si hacen las cuentas, ya queda, ¿no? Y la lógica es la que les digo. O sea, nada más que la hice al revés, por eso le tuve que borrar todo, ¿no? La hice de aquí, es igual a esto más esto. Pero bueno, pues nada más háganlo bien, ustedes sí háganlo bien y ya queda. Y ya eso es más o menos todo, porque ¿qué, no? Esto cómo nos queda, este error de por acá nos queda del orden algo mayor a 1 que es sumable, ¿no? Esto en particular implica que cuando tomamos la diferencia entre el y el ISTN más 1 menos ISTN, nos debe de quedar algo del orden norma de la delta, ¿no? Esa creo que le dimos un nombre. Ay, sí, sí, miren. Recuerden que cuando tomábamos o sea, cuando dividimos, si dividimos todo este cachito por b tilde menos u tilde, y luego elevamos esto a la beta, el supremo sobre todos esos era lo que definimos como, bueno, obviamente multiplicamos, ¿no? Por la misma cantidad. Este chunche de por acá, sin la suma, es la norma chistosa que definimos, que era esta norma, creo que con doble nada más, de delta del simplex de 3 parámetros, ¿no? Que lo llamamos delta de nada más estaba definido así porque era supremo sobre todas las posibles selecciones de los 3 monos de por ahí. Entonces nos quedaba así, y esto era de orden beta, multiplicado por lo que multiplicamos, tengo mala memoria, ya se me olvidó, pero debió haber sido b tilde menos u tilde a la b. Entonces, sí salió. Entonces quedaría, ¿cuál es el tamaño de esto? Debería de ser el tamaño total, que era t menos s, pero multiplicado con una proporción del orden 2 a la menos n, es decir, aquí me debería quedar 2 a la menos n a la potencia beta. Mejor no me voy a hacer bolas así, mejor le voy a poner directamente la suma sobre todos los u's y b's en pn. No voy a hacer bolas. De b menos u a la potencia beta. Ok, ese es el paso intermedio. Y pues lo separo como, híjole, parezco un niño, pero bueno, es que si no se me van a cuatrapear todo. Esto entonces lo separo como un pedacito que es menos 1, y el pedacito que me debe de dar todo el b menos u, ¿no? Lo voy a estar a terminar acotando por cada uno de los pedacitos era 2 a la menos n. Entonces, pues me va a quedar t menos s a la potencia beta menos 1, t menos s a la potencia beta menos 1. No, perdón, nada más. T menos s a la potencia, ahí va. La misma constante. T menos s a la beta menos 1 primero es así. Y después me queda un 2 a la menos n veces beta menos 1. Y luego me queda la suma del cachito de por acá. Sumen todo y les queda t menos s. ¿No? Porque es una partición. Y ya, cancelan estos dos y lo que les queda es norma de delta de cosa. Y aquí queda, esto está mal. No, t menos s a la beta. Y me queda 2 a la menos algo
sumado sobre M. Entonces, ahora sí, esta es la diferencia entre dos consecutivos y hacen el truco de clásico, ¿no? De que ya interpolan para todos. Ups, perdón. Y de aquí se sigue la existencia. Está bien si me la salto, o sea, lo que falta nada más es tomar ahora dos arbitrarios, pero da igual porque van a estar acotados por la cola de la suma que me, ¿no? Entonces, digamos, argumento de Cauchy implica que la suma que estábamos considerando, que la sucesión, pues es convergente. Y de hecho tenemos algo adicional que es, bueno, pues tomen la diferencia entre el límite, digamos, si le ponen una m y luego hacen m tendrá infinito, eso les debería de quedar el límite, ¿no? Entonces, esta desigualdad se vale o sea, en particular se vale cuando van refinando la partición y al final lo que pueden ver es que les va a quedar esta cota, espero que sea esa. Bueno, va a venir más adelante. Es esta cota exactamente la que les queda como cota, bueno, por una constante quizá, no sé, 2 o algo así. Pero esta va a ser la cota del error que están cometiendo con la aproximación de aproximar el sí, y lo que sea con el i de aquí. ¿Okay? Pero bueno, por el momento ya tenemos convergente. ¿Qué nos falta? Nos faltaba aditiva. Entonces, vamos a ponerle un límite. O sea, por el momento lo hice así, ¿no? Todavía no he probado actividad, pero es más o menos simple de aquí, miren. IST sin nada, espero no estarme equivocando. Y luego, desafortunadamente no pude hacer funcionar bien el argumento que se ve muy limpiecito en el libro, pero no, también se puede no ser tan limpio, ¿no? Si hago esta igualdad, ¿no? Si parto de aquí, lo que tengo es que, vamos a recobrar esa igualdad. Es esto igual al de n más 1, ¿no? Para probar aditividad, o bueno, a mí se me hace medio claro, solo necesito probar aditividad, digamos, si tomo bueno, primero aditividad en los diádicos, y para probar aditividad en los diádicos, pues es discreto todo, nada más necesito fijarme en qué pasa en un intervalo de orden 1 y luego de ahí en adelante. Entonces, a mí se me hace que es más o menos claro que podemos tomar, para probar actividad, podemos empezar probando que la i digamos, de S a D va a ser lo mismo que la i de S al punto medio, cuando es i son diádicos, más la i del m al t, ¿no? Porque pues el punto medio nada más lo voy a tomar entre S y T consecutivos. Consecutivos en un una n edad, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para probar esto? Pues nada más agarro la igualdad que tenía antes, que era esta, y esto debería ser igual a lo que tenía desde el principio, más esta parte que era error, ¿no? Entonces, tomando el límite, o sea, hice el argumento ya una vez, ¿no? Nos daba un error del orden norma de la partición, que es en este caso 2 a la menos n a la potencia algo, que se iba a 0, ¿no? Entonces, este error se está yendo a 0, se está yendo ahí, y se está yendo ahí. Ay, perdón. Perdón. Es más el anterior de los me perdí. Es el STSUUT. Sí, este sí que lo es. Miren, ¿cuál es la definición de este? Este deben ser todas las sumas de los incrementos que iban en el ST.
esta partición a ST. Pero pues nomás, si estamos agarrando el punto medio, lo podemos separar en dos particiones exactas. Entonces esto es exactamente, este es exactamente del S al U y del U al P. De hecho, en el libro viene marcado que es una identidad, pero no la pude probar, pero no importa. O sea, de hecho, estoy casi seguro que debe ser un typo o yo me estoy equivocando en el argumento. Que podría ser, pero se me hace medio simplecito, entonces también puede ser que no. Entonces, ya que tengo esta igualdad, pues saco n tendré infinito y me da el resultado. Cuando pongo n tendré infinito, esto ya lo controlé, se va a 0 y me da el I de ST es lo que quiero. Ya, esto es básicamente todo lo que ocupamos, ¿no? No sé si hay algo más, no. No sé si sea como muy parecido a lo de Kolmogorov, ¿no? Pero pues era la parte importante. Esto, ya probado se ve fácil, pero creo que la idea de haberlo propuesto como un esquema, una operación que come esquemas y escupe integrales, creo que es lo rico, ¿no? Y ahí me quedaría, ¿no? O sea, la cuenta la hacen ustedes y creo que les saldría más limpia incluso, ¿no? Pero lo que necesitaban era la idea. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues corolario de esto, hay una prueba adicional por ahí que hace un argumento de integral de Young. Me lo voy a saltar. Es una prueba alternativa. Lo que sí seguiría sería, pues ya finalmente probamos el teoremita, ¿no? Aquí está marcado como, es un corolario, ¿no? Pero vamos a ponerlo como teorema. La integral que estamos definiendo, bueno, vamos a poner todo. Bueno, si tenemos un rough path de orden alfa, y alfa es mayor a un tercio. Aquí, de hecho, se alcanza a ver un poquito mejor el tercio que necesitamos. Entonces, la integral estocástica que queríamos definir era, la voy a copiar de arriba, pero era básicamente la integral de f, mismo contexto que antes, f de x ds de xs, de xs así, que la queríamos definir, queríamos ver si se puede definir como el límite cuando particiones se van a hacer, cuando no una partición se va a 0. Me parece que era algo del estilo U a B en las particiones de, ¿cómo iba aquí? Debía haber sido el original, que era f de x de este intervalo, x a s, y aquí le metíamos la compensación extra, ¿no? Que era la derivada. En este caso le vamos a llamar y. Perdón. Le voy a poner nombres, parece necesidad, no lo es, ahorita ven por qué le voy a poner nombres. Y U va a ser la f de xu, luego la y' le voy a llamar, sin que o sea, notación nada más, no quiere decir que le esté derivando técnicamente. Y' está dado por la derivada de f, ¿no? Y esto debería estar actuando sobre un vector, y el vector sobre el que actúa sería y' y q, aquí había un x deseado. ¿Qué? De algo de ese estilo, lo debo tener escrito en alguna de las notas anteriores, no déjenme ver si no me he equivocado. Es y este. Entonces, esta cosa convierte, ¿no? Existe o convierte. Y además se tiene una estimación. No sé si puse la estimación aquí arribita del swing lemma.
Les puse una estimación muy chafa. Realmente la que hicimos estaba más poderosa porque aquí la hicimos explícita, ¿no? Pusimos la norma y, o sea, la voy a cambiar. O sea, esa cosa creo que debería de ser más, porque ahorita la voy a usar, entonces, una vez la pongo aquí. La constante, de hecho, creo que es 1, pero lo voy a dejar así. Y ahora sí ya le quito la constante en la dependencia, esta de aquí. Ok, entonces, regresando a esto, converge y además se tiene la traducción de lo que estábamos haciendo ahí arribita, donde su lema, la traducción nos diría que la norma de esta cosa, esto es de, uy, está mal. No dije de dónde a dónde era esto, ¿no? Esto debería ser otra letra para integrar y DCAT, y esto debería ser particiones. Entonces lo que hacer por el segundo término, que es ahí de una... Este término todavía te queda... En el prima tiene la regularidad de tiene la doble X, esta, que tiene 2 veces la regularidad. 2 veces, pero esa sí cuenta. Esta tiene como C2 alfa, esta tendría Sí, entonces tiene C2 alfa, y prima te da otra alfa, ¿no? Por eso sale un tercio. No, porque esta podría ser, Y' podría ser como 1, ¿no? O sea, podría ser una derivada que no es chiquita. Lo que es chiquito es el error, porque recuerda que esto lo vamos a proponer como la chi, y la chi y la tienes como, la que necesitas controlar como error es la delta de la chi. Entonces lo que necesitas hacer es ver qué tan aditivo es esto, y la medida de la no aditividad es la que es de orden mayor. Y eso viene del hecho de que estás haciendo un Taylor, y por eso el lema anterior, ¿no? El Taylor que te queda es de orden, si es de orden 1, 2, lo que sigue es de orden 3 alfa. Entonces por eso necesitas que esta condición se cumpla, para que el beta sea mayor a 1. Y como parte final, aparte tenemos qué tan cerca está o sea, esto es nada más la traducción del swing lema, de SAT, de F, de XR, XR, de XR, menos, el esquema es este de por acá. No sé por qué lo cambian tanto de notación. Bueno, yo lo voy a poner así como la final. Ahí está. Y esta cosa está acotada con, ahí va, lo voy a poner aquí abajo. Es constante, no depende de nada, es una constante universal multiplicada por, me necesito copiar estas va a ser la norma de la F, de la primera derivada, más la de la segunda derivada, la vamos a llamar CB2, no, creo que la mencioné verbalmente, pero no es de la definición, pero es básicamente la norma de F, la derivada y la segunda derivada, la segunda indicada por eso. Pero una parte que depende de F, que es muy suave, y lo que falta es X, o sea, todo va a ser como a la potencia alfa, a la potencia 3. Va a ser X de alfa multiplicado por la norma de la X, 2 alfa, esta recuerden que era la Helder con un 2 alfa abajo. Entonces todo parece como tener orden 3, ¿no? Y eso está multiplicado por, y esto es orden en el proceso, si el proceso fuera chiquito, y al mismo tiempo tienen orden en el tiempo que les da 3 alfa. Eventualmente esta va a ser nuestra beta. Entonces, de hecho es medio poderoso. Cuando la ven a la primera instancia es esa continuidad, pero es bastante buena porque las tiene separaditas. Estos dos pedazos. Bueno, y la prueba es nada más un lema. Pues nada más hacemos, no es nada más un lema, es escribir. O sea, aquí evidentemente vamos a proponer que esta cosa sea, me equivoqué aquí, ¿verdad? De tener una en menos. Entonces vamos a proponer al incremento como este chunche, y necesitamos ver, ¿no?, la pieza clave,
La pieza clave para el swing lemma es ver qué le pasa a este animalito. Creo que esa es la notación que usamos, ¿no? Entonces, bueno, la cuenta se me hizo un poquitito tediosa. Déjenme ponerles el f de XU. Acabo de criticar que le cambiaba la notación, pero bueno, perdón. Pues haces la cuenta, haces cuánto vale de SAT, de SAU, de UAT, reorganizas y te sale esto. Menos, me voy a cambiar la notación, menos YSU, multiplicado por X. No, eso está, no es menos RSAU X UAT menos Y' SAU con X de UAT. Me hice bolas porque había un comentario súper hermoso que se me pasó comentarles, ahorita lo recupero. Donde esta R es una especie de error de Taylor, R de SAU, de SAT en este caso es Y de S, T menos Y' de S de X SAT. Entonces Taylor, y aquí nos vamos a las cuentas que hicimos el dilema de la clase pasada, ¿no? No lo probé, de hecho, pero es incremento menos parte lineal nos da parte cuadrática. La parte cuadrática de esta cosa debería tener un orden, pues 2 veces la de esta. Entonces, esto nos debería de dar orden 2 alfa. Y hay un orden alfa. Misma historia. Esto nos debería de dar un orden 2 alfa. Y esto nos dice que es un incremento. Es un incremento, entonces es un orden alfa. Algo importante que creo que se pierde un poco es que el orden de Helder solo contribuye cuando tienes el incremento. O sea, muchas veces a mí me ha pasado, y de hecho creo que te pasó a ti también, que cuando aparece tiene cara de que va a contribuir a Helder y no lo hace salvo que sea un incremento, ¿no? Pero aquí sí lo es. Entonces, me estoy tratando de justificar de que aquí sí contribuye, ¿no? Entonces esto contribuye a un alfa, 2 alfa y nos queda 3 alfa aquí, 3 alfa aquí. Entonces tiene sentido que podamos aplicar Swinger, ¿no? Entonces, voy a revisarme rapidísimo nada más para que chequen lo que nos quedaba. O sea, la R principalmente ya la habíamos metido en la discusión en el lemita que hicimos la semana pasada, ¿no? Es la misma, es el incremento, bueno, es la misma notación de hecho, y el incremento lo teníamos acotado por algo que dependía de la F, eso nos da la constante específica y es parte de la norma de FCB2 y nos da un orden alfa al cuadrado. Perdón, bueno, nos da orden alfa al cuadrado y además, o sea, siempre que dividamos por t menos s a la potencia esto, caray, no sé por qué nos salió, es el que va a estar acotado por este pedazo de por acá. Entonces, cada vez que tengamos un incremento, nos va a escupir un t menos s a la potencia, lo que nos marque esto. Y la misma historia va para estas. Tenemos una norma de Helder para el y. De eso hacemos la misma historia. Y' de s a t, dividimos por t menos s a la potencia, lo que nos marque. No sé por qué hace eso, pero a la potencia alfa, multiplicamos por t menos s a la potencia alfa, entonces pues eso nos da los pequeños incrementos. Este lema entonces es el clave y no es nada realmente, es salvo un Taylor, pero con posiblemente dimensión infinita. Suena como que desprecio la dimensión infinita, pero es que teníamos derivada de Frechet y esa pues, es la que
es la que ya mata todo lo que queramos, no hace que funcione cálculo 1, cálculo 3, como si nada. Entonces, pues yo creo que ya más o menos lo podríamos dejar aquí. O sea, la pieza clave es ver que esto tiene el orden adecuado, se hacen las estimaciones, de... Recuerden que queríamos esto dividido entre el incremento de... Ah, no, no es cierto. Donde esto falta otro pedacito. Aquí vamos a tomar el error beta como 3 alfa, ¿no? Porque en el lema que les acabo de mostrar, este era el error de la R, ¿no? Entonces, ahora sí, se hacen las estimaciones del norma de esta cosa. ¿No? O sea, básicamente dividimos entre t menos s aquí a la potencia beta. Hacemos las cuentas y nos queda. Entonces, usando el lema y el resto, lema de estimaciones de Taylor de la clase pasada. Le digo clase, ¿no? Sesión pasada. ¿Y qué nos daría? Pues nos daría, ok, vamos a regresarnos un poquitito. Para empezar nos daría la convergencia de, bueno, la existencia de la I de Chi. Pero la I de Chi también vimos que era exactamente el límite de las sumas de Riemann, pues eso es lo que estábamos queriendo probar. Entonces la I, técnicamente, es esta. Ya le podemos dar check a la convergencia de las sumas de Riemann, ¿no? Va a ser la, por parte de la prueba del swing lemma, es exactamente las sumas de Riemann. Y luego además tenemos esta es la I, y dijimos que si a la I le restábamos la chi, en un intervalo chiquitito, es decir, le restábamos este cacho, nos daba, por acá arriba lo tengo, si le restábamos la chi, entonces nos quedaba constante universal, el orden que queríamos a la potencia, esto va a ser 3 alfa, y la norma 3 alfa del delta, pero pues toda esa la podemos calcular. Entonces, como estaba separado aquí, la parte de las normas de la X y la norma de la T, pues también les va a aparecer separado acá abajo, y nada más traducen todo, y esta es la parte que nos da el lema de Taylor, y esta es la parte que no es nada, nomás multiplicar por T menos S a la potencia alfa en donde se requiere, o el doble, o dos alfa, ¿no? Entonces se hacen estimaciones y queda bien. Si me dan chance, aquí pues nada más voy a referir, esta es la página 69 del libro de Heidegger. Entonces, así ya queda, y ya esa es la integración. Eso es todo lo que requeríamos de China. Había un comentario de no sé cuándo. Bueno, creo que estaba bien. Pues ya, check, ¿no? Ya tenemos integración con integración de esto. ¿Qué era? F. Ya check. Pero realmente en el siguiente paso es no agarrar estas. Esta era una lección muy particular. El siguiente es agarrar una F que sea un integrando que sea poquito distinto. Entonces, espero a poder definirlo todo. Sí, creo que sí me queda el tiempo. Esto se llama integración con respecto a rough paths controlados. Hay que integrar si yo cambio la asignatura por esta función FTM, queda lo mismo, ¿no? No. ¿Sí cambia? Cambia. Sí, es una... De hecho, creo que lo vamos a ver después, pero, por ejemplo, tienes 2 asignaturas para la B, para el browniano. Bueno, pero sí, tienes 2 asignaturas, sí creo que va a cambiar la integral, pero tienes esta que es, o sea, la X mod, la cambia con la diferencia de 2 funciones. Una función evaluada en 2 puntos, ¿no? Sí. Ahí también cambia la integral. Sí, de hecho cambia la asignatura, porque con esa puedes agarrar hito y le puedes agregar se me olvidó, me voy a hacer bolas, pero creo que me supongo que va a ser un medio de T menos S.
y eso te da Pero este integral no es 1 a 1, ¿no? O sea, para cada asignatura, o sea, puede haber el caso de 2 asignaturas distintas que te den la misma integral. Lo dudo. Yo creo que sí es. De hecho, si tomas esto como la identidad, supongo, no, ¿qué sería? A 1. Uno, ándale, o la identidad, creo. No es 1, es la identidad. Sí, porque si tomas 1 te queda nada más el incremento. Claro. Entonces, si lo tomas como la identidad, te queda la asignatura, literal, sí. Sí. Y de hecho no es evidente, aunque ahora que lo pienso, no es evidente. Si esto fuera XS, no es evidente que esto sea exactamente la asignatura, a pesar de que esa es la intención. Pero sí lo es, ¿no? Porque a ver si ves la fórmula arriba que queda, a ver. Es bueno, no es este. Te quedaría, la derivada te quedaría 1 y tendrías nada más la asignatura. Entonces, pues sí. Pero la Y, la parte cuadrática se mueve. X, no me pregunto, a ver, entonces sería X de esta cosa para acá. Debe quedar exactamente esta, ¿no? Claro. Debe quedar exactamente esta. La asignatura sí es aditiva, ¿no? Sí. La asignatura no. Sí, de hecho no es evidente porque no es aditivo. XU, sí es cierto. Entonces con la de Chen me imagino que va a tener que salir la igualdad o algo así. Porque no es aditivo. No se me hace evidente, perdón, pero sí va a ser evidente porque vamos a tener una fórmula de X. O sea, ya la sacamos. Sí, no se me hace tan evidente. A lo mejor sí lo es, pero tampoco es discouraging, ¿no? Bueno, pero sí te queda. Lo que sí sé es, la respuesta es que sí. Esta da la del Rothbard. Ok, lo de los integrales de Rothbard con respecto a cosas controladas es ahora vamos a dar sentido a esto en la mayor generalidad que podamos. 3. A este chunche cuando le ponemos algo abstracto que se llame Y en lugar de llamarse f de x. Por eso la notación la puse como Y desde el principio. Cuando Y de S es lo más general posible, que no puede ser muy general. Entonces, como le pusimos Y en todos lados a nuestra cuenta, nos vamos para atrás y vemos cuáles eran las piezas claves, ¿no? O sea, supongo que van a venir en el teorema, ¿no? La pieza clave era que este error estuviera controlado. A ver, vamos a ver. Estaba controlado. Lo necesitamos controlado para obtener el de continuidad de orden alfa. Entonces necesitamos un cachito de este y un cachito de este. Si satisfacen eso, si satisfacen que son Helder continuas de lo que les corresponda, entonces podemos hacer copy-paste. De hecho, no copy-paste, podemos ignorar que la Y venía de una f de x y hacer toda la cuenta y nos sale lo mismo. Pero la Y' guarda alguna relación con la Y' es una cosa que necesitamos para esto. O sea, ahora esa es la Y' ya no sabes que es la derivada de algo y no todo, sino que ahora necesitas precisamente darle un sentido a la Y', básicamente. No existe la Y', ¿no? Sí, de hecho, ese es el punto más o menos aquí. El principal problema, a ver, voy a poner nada más como comentario para que queden las notas. Viendo la prueba, solo falta ocupamos conocer al menos, estimar, o tener buenas estimaciones de de esto donde Y' ni lo he definido, ¿no?
Pero antes necesito decir quién es Y', ¿no? En el caso general. Entonces, la manera en la que se salen con las suyas dicen, si existe, entonces la llamamos derivada. Entonces, si existe, ¿qué significa? Vamos a poner la definición. Lo único que necesitamos es una de esas definiciones que están definidas por propiedad. Entonces, les voy a poner la definición así al chilazo, definición, y se ve bien claro qué es lo que necesitábamos. Entonces, ok. Una pequeña discusión antes. Miren, esto se puede hacer en general, de hecho aquí lo mencionan cuando en contextos generales como los que vamos a hacer, esto ni siquiera necesita ser vivir en el espacio que necesitas, pero me hago muchas bolas, o sea, hay maneras de incluso definir esta integración cuando no le estás metiendo una matriz, sino algo para lo cual esto tenga sentido. Pero no le sé, entonces, y además a mí lo que más me importa es cuando la Y es exactamente una matriz o una transformación lineal, así que voy a estar asumiendo que la Y, pondremos que Y está en las funciones lineales de B a otro espacio, ¿no? Otro valor. Una matriz. Entonces, quisiera seguir con esa intuición, aunque aquí en el libro hacen un pequeño comentario que no es necesario. Entonces, ahora sí, dado un camino que esté en los rock paths de orden alfa, con alfa mayor a... Bueno, vamos a necesitar alfa mayor a 1/3. Y vamos a suponer que Y es una cosa que tiene trayectorias alfa delta continuas, y aquí le tengo que poner, o sea, que van del espacio 0 a t. Aquí no le puse porque era obvio, ¿no? Pero aquí van del espacio 0 a t, y si no me voy a hacer bolas, aquí lo voy a poner de las L de B a W. Y esto, si quieren, para ser consistentes con la anotación del libro de Heidegger, vamos a llamarle algo. Pero ya que lo tenemos así, lo único que decimos es, decimos que Y está controlada por X si existe una Y', que va, bueno, o sea, Y' va a ser evidentemente una cosa indexada por índices, ese es el trote, tal que Y' está en las C alfas de... Necesito copiarlo. Ajá. Esta tiene que ser la derivada, ¿no? Entonces debería ser C alfa de 0 a t. La derivada estaría dando, de ser una función o del tensor de B con B a W, o bien de las funciones lineales de B a W tilde, si quieren, que es isomorfo, evidentemente, a C alfa de lo que dije primero. Entonces, nada más defino esto como cualquier cosa. Si existe un proceso, ¿no?, que denoto así por pura casualidad, tal que satisface que Y de S a T es igual a Y S', actuando sobre X de S a T, más un error, y el error está controlado por lo que queremos. Y ya. Entonces, sin hablar de la derivada, nada más decimos, si existe una transformación en el mismo espacio que hace lo mismo, entonces a Y' le llamamos, bueno, decimos que, debería decirlo porque no es única, decimos que Y' es una derivada de Bubinelli con respecto a Y. Con respecto a Y, de Y nada más.
Pues a mí se me hace un poquito tramposo, realmente, pues es darle nombre a la derivada, ¿no? Entonces, nada más supones que existe algo que hace las mismas veces que la derivada y a eso le llamas derivada de Gobineau. No sé por qué, no tengo ejemplos en particular en donde esto no sea única, pero es como de las cosas que siempre te dicen. La la elección de Y' podría no ser única. ¿Okay? Ok, entonces tenemos todos los procesos que pudiéramos integrar, requieren como de un amigo, ¿no? O sea, cada vez que tomes a los integrandos van a requerir a la Y y algo más, que no está determinado por la Y, pero bueno. Y otra cosa, la unicidad va un poquito de la mano, o bueno, la vamos a ver eventualmente, tiene que ver con, es única salvo, y así como las de, como la X-Volt era única salvo sumarle algo, así también la derivada de Gobineau va a ser única salvo una descomposición de loop. Entonces, ok, unicidad ya está. Un espacio. Podemos considerar, igual que en el cálculo estocástico usual, un espacio de todos los posibles integrandos. A esos integrandos los vamos a llamar el espacio de control rough paths, ¿no? Vamos a necesitar darles una condición. Perfecto. Entonces, denotaremos por... Sí, espero alcanzar. Denotaremos por dx2 alfa al espacio de Y's controladas. Le voy a poner de una vez a la prima con Y controlada por X con derivada de Gobineau Y prima y le ponemos la norma pues la que tiene que ser. Esto va a ser por definición la norma de esta. A ver, la norma de esta le estoy pensando que esta como norma de Helder en el espacio de Banach, que está bien si nomás le pongo alfa, o sea, aquí hay un proceso de tomar incrementos, tomar normas, dividir entre tiempos, ¿no? Porque es un proceso, y sacar supremo. Todo ese proceso nomás lo voy a poner así, asumiendo que lo que le estás metiendo es consistente con la norma. Y luego le sumas la norma del error, y el error, recuerden que tenía orden 2 alfa, lo medimos con norma 2 alfa. Bueno, no es cierto, no es por definición que satisface eso, y obviamente, supongo que lo dije varias veces antes, pero no lo dije en el momento, lo piensas como el análogo al error de la aproximación de Taylor que pusimos. Entonces, ya, esa es la norma, y eso convierte a en un espacio de... este ciclo de espacio. Uy, no sé si es espacio de Banach. No. Este es un espacio de Banach, solo cuando le cambia la métrica. Pues sí, porque esto depende de los incrementos. Perdóname. Sí, es un espacio de Banach si le agregas las condiciones iniciales. O sea, es lo mismo, pero le agregas las condiciones iniciales. Las cuales la norma Helder se las come. O lo empiezas en serio. Ok, ya tenemos la norma. Teoremita. No, espero no está nada más. Teorema, podemos, esto es lo único que necesitaba. Teorema.
esta cosa existe, definido como el límite cuando las particiones se van a hacer o de la misma cosa que tuvimos antes. Existe y satisface las mismas condiciones que antes. Creo que no es necesario. Creo que puedo copiar. Porque todo lo puse con las notación de antes. Existe y satisface esta condición. A ver si es la misma. Sí. Y esa condición se vale, ¿no? Nada más le voy a cambiar el integrando. Y de hecho esto se puede hacer en general, no sé por qué lo puse en server. Ok, existe y satisface que esto, cuando le cambiaste el integral, satisface eso, y además va a haber más condiciones que van a ser, que van a tener que ver con la continuidad, porque ahora podemos hablar. ¿Se acuerdan que me quejé en algún momento de lo de la continuidad de la integral? O sea, como función de este y como función de este, me quejé de que no tenía continuidad. Pues tenemos que hablar de la continuidad en ese sentido. Creo que aquí es... Sí. Hay una parte 2. O sea, este es refrito de lo que hicimos antes, ¿no? Esta parte, yo digo que ya incluso podemos decir que la probamos. Parte 2, creo que no la probamos. Este mapeo, Dios, a ver, va. El mapeo que va de las... Este es un elemento en las, lo llamé D, los control row paths D. Este es un elemento de aquí que va a dar a z, algo. Yo creo que esto debería más bien dejarlo como para la siguiente sesión. Pero me va a dar nada más el statement. Aquí nada más definir esto como función, perdón, esta cosa como función de la y y de la y prima. No te quedan las continuidades que quieres, pero si le agregas poquita información, sí te queda. Entonces, si piensas en esto como la derivada, puedes hacer esto. Entonces, vamos a definir z' como la derivada de esto, que debería quedar algo del estilo de la cadena. Perdón, cancelar la integral de la derivada. Entonces, esto es que vive, a ver, ¿dónde vive? No es evidente. Esto lo vamos a ver como row path también. Como control row path. Este mapeo es continuo. No es obvio, pues, vamos a tener que hacer, o sea, al final podemos ver que esta elección del output, o sea, el output nos dio una trayectoria y le podemos hablar, o sea, en cálculo estocástico hacíamos mucho eso, ¿no? El proceso que nos quedaba, luego integrábamos con respecto a eso. Si queremos volver a hacer este proceso, pues necesitamos, si volvemos a integrar, necesitamos ver a esto como una nueva control row path. Y para eso necesitamos decir quién podría ser un buen prospecto de derivada de Gubinelli, y el que vamos a usar es este. Entonces, pues hay un montón de cosas ocultas en este teorema, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, entonces yo creo que aquí la termino. ¿Hay alguna pregunta? Es un exponencial. Es un punto fijo, ¿no? Es un mapeo.
A ver, vamos a pensar rapidísimo. O sea, tendrías que esto resuelve una ecuación diferencial estocástica. A ver si no me veo mal, hito que estaría dando. Porque estoy entendiendo un poco, como en visión general, que están haciendo toda la parte de cálculo estocástico, pero sí las probabilidades, ¿no? O sea, hasta el momento, pero sí las vamos a poner después. Sí. Pero es como la integral de Stieltjes en esteroides, ¿no? Exactamente. Sí, imagino que sí habrá, ¿no? Sí. No sé. De hecho, me parece raro que no haya ganado regularidad, ¿no? O sea, que fue de 2 alfa y no haya ido algo más grande que 2 alfa, ¿no? Pues más o menos porque pasa algo parecido cuando tienes esto, ¿no? O sea, cuando integras cosas, salvo que las integres de SAT y esas cosas, ¿no? O sea, si haces integrales cuando este es chiquito. Pero en general no ganas regularidad con las integrales de te sigue quedando martingala y las martingalas son los brownianos por fin. Ya pensé tu pregunta, sí existe la exponencial porque está resolviendo una función diferencial. Entonces, puedes decir que el punto fijo sería la que te resuelve la ecuación diferencial. Y eso vamos a llegar, pero antes del final del semestre. O sea, hacemos ecuaciones rugosas, ¿no? Bueno, haces eso. Cuando tienes el punto fijo de lo que pero bueno, hay un montón de cosas aquí. Mejor la ciencia. ¿Okay? Va pues, ¿alguna otra pregunta? Perfecto. Vale, pues muchas gracias por haber asistido y nos vemos la siguiente semana. Voy a coordinar a ver si puedo traer a un amigo, por cierto, se enfocó mucho, yo no sé si es de él, la versión estocástica de Mitsui, y a ver si me hace jalón de venir, de dar una charla, luego anda medio ocupado. Entonces, no le quité esto, ups.